Vayamos a Nehemías. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 11 y 12, donde vamos a mirar pues cómo se reconstruyó y se hizo el templo, ¿no? La dedicación del templo, gloria a Dios, la muralla también, dice la Biblia, la palabra del Señor, amén. Estamos en el tiempo de la ley y este tiempo ya prácticamente hoy lo terminamos con la ayuda del Señor y empezamos con el tiempo de la gracia. Hoy apenas es una partecita de allí, gloria al Señor. Nehemías capítulo 11 y 12, gloria al Señor, es donde quizás usted puede leer en su casita y notar cómo los que vinieron de la cautividad con Nehemías, con Esdras, y que duró el tiempo más o menos 150 años en reconstruirse todo el templo, todo Jerusalén, porque pues habían enemigos, ¿no?, de la obra del Señor. Y usted puede notar que comenzaron a hacer un registro, porque los israelitas tienen registros de todo lo que tiene que ver. ¿Ya terminó así? Amén. Un registro, hermanos, de todas las personas que nacieron en Jerusalén, que habían nacido como con apellidos. Y estos apellidos eran importantes porque no se podía poner a cualquiera a servir en el sacerdocio, como levitas tampoco. Entonces, cualquiera que no tuviera, hermanos, como ese apellido, pues entonces no servía. No es como ahorita que no importa el apellido, que no importa la descendencia o si somos de un país u otro, pero en ese momento sí. Tocaba que fuera de la línea de los judíos para poder servir y de los levitas para poder servir, porque ese era un compromiso, ¿no? Entonces no fue fácil comenzar a decir, ¿usted de quién era hijo? No, yo era hijo de tal. ¿Dónde está el registro en Jerusalén? Muéstrelo. Y si no lo comprobaban, pues entonces no podían servir como ministros del altar o como levitas. Por eso, mis hermanos, Nehemías tuvo una tarea titánica. ¿Qué piensan ustedes? Bastante grande, para poder corroborar si era israelita o no era israelita, para poder servir, como les digo, en el templo. Este templo que se reconstruyó fue un templo maravilloso, como dice en Ageo, pero fue un templo muy pobre para los judíos. Los judíos estaban acostumbrados a templos muy grandes y hermosos, templos preciosos. Si algo le dio puntos a Herodes, porque los Herodes fueron muy malos, pero si algo les dio puntos, ¿sabe qué fue? La reconstrucción del templo de Herodes, que dice la Biblia que lo reconstruyó en 46 años. Dice en Juan capítulo 2, versículo 20, que alguien le dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero no estaba hablando del templo de Herodes, sino del templo de su cuerpo. Jesús fue muchas veces malinterpretado. Él quería dar el espíritu de la ley, o sea, quería enseñarle al pueblo lo verdadero que era, pero siempre ellos iban como en la carne, ¿no? Porque todo el que piensa en la carne, pues siempre va a comprender las cosas conforme a la carne, pero el que está en el espíritu comprende las cosas del espíritu de nuestro amado Dios. Entonces dice la escritura que los israelitas regresaron a su tierra y el deseo de ellos más grande que era ver el templo reconstruido. La palabra del Señor me enseña en Esdras 7:11 al 28 que el rey Artajerjes de Persia fue el que Dios colocó ese deseo para que Israel volviera a su tierra. Y pues de ahí, desde ese momento en adelante, Israel siguió poco a poco buscando otra vez al Señor, porque se habían dado cuenta que si lo dejaban, el Señor también los dejaba. Finalizamos el Antiguo Testamento con el fin del dominio de los babilonios, que ocurrió en el año 539, que ya se acabó ese dominio, ese imperio tan poderoso de los babilonios.
Los babilonios siempre ejercieron bastante poder y presión, no solamente en el pueblo de Israel, sino en todos los pueblos. De ahí fue en esa época que se empezó a hablar arameo casi en todas partes. Jesús creció hablando arameo. El hebreo se dejaba más que todo para los cultos, para todo lo que tenía que ver con lo religioso en el templo, el hebreo. Pero Jesús creció hablando arameo. Se hablaba en los hogares arameo. Y también el griego. En el tiempo de los griegos o de esta nación poderosa, de este imperio poderoso de Alejandro Magno, se obligó prácticamente al mundo a hablar griego para poder interactuar. Es como nosotros hoy el inglés, ¿no? Que es un idioma que es importante para todas las partes del mundo. Si se habla inglés, se puede hablar con cualquier persona. Hoy día es más fácil entender inglés que de pronto el chino o de pronto algún idioma de los hindúes, etc. Entonces, eso ocurrió en el año 539, ese fin de ese dominio, ¿no? Ya se acabó Nabucodonosor, se acabó Belsasar, fue el último rey de los babilonios. Hubo varios Nabucodonosores y pues hubo uno que no quiso reinar. Ustedes leen el capítulo 2, capítulo 3 de Daniel y allí habla de un Nabucodonosor poderosísimo. Después de él se levantó otro, Nabopolassar, algo así que se llamaba, y este hombre no quiso reinar, le dejó el reino a su hijo. Sí era el rey como tal, pero no gobernaba, no le gustaba trabajar. Parece alguien que tenemos por ahí, aquí en Colombia, que le echa la culpa a sus ministros, ¿cierto? Y no trabaja, y todos los ministros, ¿dónde están los ministros? ¿Dónde están los ministros? Y no trabaja. Lo mismo pasaba con Nabopolassar, que no quiso reinar, no quiso ejercer su poder y se lo dio a su hijo llamado Belsasar. Belsasar. Ese fue el que apareció una mano y escribió en la pared, ¿se acuerdan? Amén. Él no quiso reinar, ese rey Nabopolassar, y le dio la autoridad a su hijo. Por eso es que cuando aparece esa mano y escribe en la pared, él dice: cualquiera que lea esta escritura va a ser el tercer señor del reino. Porque el primero era Nabopolassar, el segundo era Belsasar y el tercero era, pues iba a ser Daniel. Según él, Daniel fue tercer señor del reino por unas horas solamente. Por eso fue que Daniel, sabiendo todo lo que iba a pasar, le dijo: todos tus regalos y todas tus cosas sean para ti, dáselas a otro. Yo no quiero nada de eso, porque al momento llegaron los medos y los persas y se metieron, secaron el río Éufrates y se metieron por una parte un canal que llevaba agua a la ciudad. Mientras Belsasar estaba dándole honor a sus dioses de metal, de madera, de yeso, alabándoles, tomando vino en las copas del Señor, afuera estaba pasando eso. Muchos concuerdan que los babilonios sí sabían que los medos y los persas estaban afuera tratando de entrar. ¿Por qué este hombre Belsasar hizo esta fiesta? Como desafiándolos, como burlándose de ellos, diciéndole a ustedes: jamás podrán entrar aquí, vámonos a bailar, vámonos a tomar, vámonos a hacer todas las cosas malas, que ustedes no van a entrar aquí. Babilonia tenía unos jardines altísimos colgantes de las murallas. Las murallas tenían más de 30, 40 metros en ciertos puntos. Estaba la muralla y luego había un hueco profundo donde en la parte de abajo tenía palos puntudos para si caía una persona, pues hasta ahí llegaba. Y levantaban la puerta de la ciudad, que era tipo castillo. Se ha visto en las películas que bajan la puerta, era bajada con poleas para que pudieran entrar, y cuando se subía, pues Babilonia quedaba totalmente rodeada de un abismo, de un hueco profundo con una cantidad de palos con puntas para que si caían ahí o se querían meter ahí, se herían las personas. Desde las torres había gente con flechas, había guerreros. Pues ¿quién iba a entrar a Babilonia? Entonces por eso se dice que Belsasar sabía que ellos estaban afuera, pero en forma de burla armó semejante fiesta para 1000 de sus príncipes
diciéndole a todos, tranquilícense que aquí no va a entrar nadie. Y lo peor de todo es la confianza. La confianza mata, destruye. Cuando uno se confía en uno mismo, que sabe mucho, que puede mucho, es ahí donde Dios le demuestra que es nada, que sin el Señor no podemos hacer nada. Amén. Por eso yo no me puedo confiar en lo que sé, en lo que puedo hacer, sino en lo que Dios sabe y en lo que Dios puede hacer. Yo he visto personas que saben tanto que ellas pues se confían, y la confianza solamente se puede colocar en Dios, ni siquiera en los frenos del carro. Nada, porque puede fallar en un momento. No, este carro frena tanto porque tiene los frenos, ¿cómo es que se llama? ABC, algo así. ABS, eso, ABS. No, ellos no fallan nunca. El único que no falla es nuestro amado Dios. Entonces, claro, los medos y los persas, que eran dos naciones diferentes, se unieron para acabar con el imperio babilónico, porque el imperio babilónico era poderosísimo. Nabucodonosor era el gran rey, dice la escritura. Le llamaban rey de reyes, humanamente hablando. Y cuando ellos quisieron entrar, se unieron fuerzas, los medos, los de Media, se llamaban, y los persas, que los persas hoy son los iraníes, se unieron y entraron, secaron el río, desviaron el río mejor, y se metieron por ahí. Y cuando Daniel estaba leyendo la escritura, ellos estaban entrando. Por eso Daniel dice, hoy mismo Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Y se acabó el imperio babilónico. Y comienza el imperio, el dominio medo-persa. Comienza en el año 539 aproximadamente, 538, y dura hasta el 332. Este poderío duró 200 años. El imperio medo-persa duró 200 años, en que reinaban a veces los medos y a veces los persas. Terminó reinando un persa, Ciro el persa. Darío era de Media. O sea que como era tan vasto el imperio, entre las dos naciones poderosas, dos imperios que se unieron a formar uno, ellos mismos gobernaban y se dejaban como cierta parte. Los medos gobiernan en cierta parte, pero los mayores eran los persas. Los medos tenían que entregarle prácticamente cuenta a los persas. Es cuando Dios le muestra un oso fuerte que tenía un hombro más alto que el otro. ¿Lo han leído? ¿Por qué? Porque los persas siempre fueron más poderosos que los medos. Bueno, así ellos gobernaron hasta que se acabó totalmente este imperio de los persas en el año 332, que es cuando llega el gobierno de los griegos con Alejandro Magno, muy poderoso. Alejandro Magno duró 10 años conquistando todo ese imperio. Lo conquistó todo. Hay leyendas o escritos donde encontraron a Alejandro Magno llorando porque no había más tierra que conquistar. Eso pasó también con Napoleón Bonaparte, que cuando conquistó todo le dijeron lo único que queda es la China, ¿fue? Sí, la China, por conquistar. Y Napoleón Bonaparte dijo, dejen quieta la China, que es un gigante dormido, no lo despertemos, dejemos quietos a los chinos. Y mire que ya China se despertó y está gobernando el mundo prácticamente. Los chinos, ¿dónde no están? Cuando fuimos a Panamá, nos llamó la atención que hay más chinos que panameños. Los negocios prácticamente son de los chinos. Y entonces me decía una hermana, la hermana Lisette, donde nos quedamos hospedados, que los panameños son como muy deshonestos y que no les gusta tratar bien la gente, y es verdad. Es horrible cómo atienden, feo, horrible. No le dicen a la orden, bienvenido, siga, sino que todo es ordinarios. ¿Qué quiere? No le responden a uno, no hay. En cambio los chinos pues son más comerciantes y atienden bien y no roban tanto a la gente. Por eso se está llenando de Panamá de chinos, Colombia, vea cuántos problemas han habido, ¿no? En el centro,
porque ellos quieren tomarse todo el comercio de todas partes. China era un gigante dormido. Y entonces en el año 332, este gobierno de los medos y los persas es destruido por Alejandro Magno. Alejandro Magno, un joven de 22, 23 años, o casi 20 años, como 20 años aproximadamente tenía este muchacho, fue un guerrero muy tremendo que se levantó y destruyó al imperio medo-persa. Y va hasta el año 167, ya que siempre hubo bastante, ¿no? Bastante tiempo, aunque solo gobernó 10 años Alejandro Magno, pero de él salieron 4 generales muy poderosos, llamados Lisímaco, Casandro, Seleuco y otro, no me acuerdo el otro, ustedes no se acuerdan, fueron 4 generales. Ptolomeo, fueron 4 generales poderosos que gobernaron hasta el año 167 antes de Cristo. Fueron imperios muy poderosos, amén, que no solamente la Biblia los nombra, sino que la historia secular también los nombra. Casandro, él se quedó con todo lo que tenía que ver con la parte de Macedonia, con Grecia. Este Lisímaco, si no estoy mal, le tocó, bueno, se me está olvidando la historia, pero entre los más importantes de los 4 fueron Seleuco y Ptolomeo. Los Ptolomeos gobernaron África, parte de África y Egipto, desde allí, desde Egipto y África. Y los seleucidas gobernaron Siria, toda esta parte. Entonces Israel quedaba en la mitad, tanto de Egipto como de Siria, y por eso hubo tantos problemas con Israel, porque el rey del sur que usted lee en Daniel, el rey del sur era pues los Ptolomeos, que hubo varios de ellos en esos años, y se peleaban con el rey del norte. Por eso es que había tanta dificultad con Israel. Israel era como la carne del sándwich y estaban peleando y peleando y peleando. Y los seleucidas que gobernaban al norte fueron los que más atacaron a Israel y más quisieron destruirla. En el año 167 se levantaron los macabeos, que eran del pueblo de Israel, sacerdotes, que la palabra macabeo significa como martillo, y se levantaron contra el rey de Siria, que se llamaba Antíoco Epífanes, y él lo sacaron de Jerusalén y tomaron como el mando bastantes años, casi 100 años, porque en el año 63 es que Pompeyo llegó a Jerusalén y la conquistó, en el año 63, y ya Roma toma el control del mundo. Cuando llega Cristo, nace, ya habían pasado 60 años del tiempo de los romanos subyugando a Israel. Por eso cuando Cristo crece, ya han pasado 90 años cuando Cristo crece. Porque recuerde que a los 30 años empieza su ministerio. Ya los romanos gobernaban en Israel 90 años. ¿No les parece bastante? ¿Y qué era lo que querían de Cristo? Que los libertara del poder de los romanos. En muchas ocasiones quisieron hacerlo rey, pero el Señor se escabullía, se iba de ahí delante de ellos, porque Él no venía a ser ese rey como para destronar a Roma. ¿Qué fue lo que más desilusionó a Judas, que vendió a Cristo? Eso, porque Judas tenía un pensamiento celote. Los celotes eran un grupo subversivo que iban en contra del gobierno. Ahí estaba también del gobierno romano. Ahí estaba también que gritaban Barrabás. Simón, un discípulo del Señor, había sido celote y el Señor lo transformó y estaba entre los 12. Simón el celote. Entonces, ese grupo subversivo hacía a veces incursiones de un momento a otro y mataban soldados romanos. Barrabás había matado soldados romanos, por eso estaba en la cárcel. Y el pueblo pidió: suéltanos a Barrabás y metan a Cristo allá. ¿Para qué nos sirve un rey? Las enseñanzas del Señor Jesucristo ofendieron mucho a los judíos, porque ¿sabe qué decía el Señor? Si tu enemigo tuviera hambre, o sea, cuando se hablaba de enemigo, no se estaba refiriendo al diablo, no, se estaba refiriendo a los romanos en ese caso. El pueblo sabía de quién estaban hablando. Por eso decía: si tu enemigo te obliga a llevar la carga 1 milla, ve con él 2.
Una milla eran 1400 metros, un poco más de 1 kilómetro. O sea que eran 3 kilómetros. Porque esa era la obligación. Por ejemplo, un romano, un soldado le decía a un israelita: hey, israelita, venga, lléveme esta carga. Y el israelita prácticamente contaba los pasos y los metros, porque él iba llevando esa carga obligado, aburrido. No le hablaba, sino que se echaba la carga porque le tocaba. Y cuando cumplía la milla, la tiraba. Y el romano no podía obligarlo más porque estaba esa ley. Entonces tiraba la carga y punto. Y me voy y ya no le cargo más. Pero dijo el Señor: cuando ya vaya a cumplir la carga, dígale: no, tranquilo, yo voy con usted 2 millas. Y háblele, dígale cosas. O sea, que el romano quedara aterrado de ese israelita. Claro, esas enseñanzas no gustan, hermano, porque el pueblo de Israel odiaba a los romanos a muerte. Los romanos antes de Cristo, antes de crucificar a Cristo, hay unas historias reales, es historia real, que habían crucificado a 2500 personas en una sola ocasión, los romanos. No hubo otro imperio tan sangriento como los romanos. No lo hubo. La Biblia, ¿sabe cómo le llama? Le llama una bestia indescriptible. Porque cuando habló de Nabucodonosor, habló de una estatua, habló de un león, lo representaba como un león. Cuando habló de los medos y los persas, los mostró como un oso. Cuando habló de Alejandro Magno, lo mostró como un macho cabrío. Pero cuando habló de Roma, Daniel no tiene ningún animal como referencia, sino dice: es una bestia indescriptible, una bestia que tenía unos colmillos de hierro y desmenuzaba todo, y con los pies lo pisoteaba. Los romanos fueron muy sangrientos, a ellos les fascinaba ver chorrear la sangre. Por eso cuando golpearon al Señor Jesucristo, la Biblia dice que fue una sola llaga desde la nuca hasta la parte baja de su espalda, que no le quedó piel al Señor, era una sola llaga. Porque ellos inventaban métodos de tortura, como por ejemplo estos látigos, que tenían huesos, incrustaciones entre el lazo, incrustaciones de piedra, incrustaciones de huesos y de metales. Cosa que cuando se pegaba y a la persona la amarraban a un poste o a algo, la amarraban para que no se moviera de ahí. Y cada latigazo, cuando lo alaban, la carne la arrancaba. Prácticamente dejaron al Señor en los puros huesos de su espalda. Se dice que a Pablo le dieron muchos azotes, como 195 azotes, que Pablo tenía en su cuerpo todas las marcas, dice, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles marcas? Las que le hicieron a Cristo en la cruz o en la crucifixión. Entonces, los romanos amaban el dejar en las cruces a las personas. Muchas veces no le rompían las piernas. Cuando había una premura, sí le rompían las piernas, pero de resto no. Y las personas le tenían pavor a morir en una cruz. ¿Quién no? Sí, muchas veces duraban hasta 8 días muriendo, agonizando. Se los tragaban las hormigas, los perros se los iban tragando vivos, los cuervos le iban sacando los ojos. Por eso dicen un dicho que cría cuervos y te sacarán los ojos, porque las personas ahí agonizando con sangre llamaban a los animales que les gusta la sangre, entre ellos los cuervos, que son carroñeros, y les iban arrancando poco a poco los ojos, ya que no podían moverse prácticamente del dolor, y sus manos clavadas en la cruz. No era fácil morir en una cruz. Ahora ya sabemos por qué los discípulos corrieron a esconderse, porque ellos sabían que era morir en una cruz. Los romanos les gustaba abrir el vientre de las mujeres, sacarles sus hijos, así a sangre viva. A los césares les fascinaba, por ejemplo, con los cristianos, amarrarlos a una estaca y ponerlos, mojarlos con algún líquido como de pronto, ¿cómo se llama? Inflamante o combustible,
y que se prendieran mientras iba pasando el César. O sea, así en su finca, dice que César, más que todo Nerón, tenía una finca y ponía palos y los amarraba a los cristianos, y mientras él iba pasando de noche, le alumbraban en el camino todos estos hermanos siendo quemados, y este hombre se reía, se burlaba y se gozaba, se excitaba viendo cómo se quemaban los hermanos ahí. Inventaron métodos como la brea, que su punto de ebullición es mucho más alto que el del agua, y el aceite. Usted sabe que quemarse, entre más espeso un líquido, más caliente es. Sabe que quemarse con aceite es algo terrible, horrible. Pues a ellos con brea, que es mucho más caliente, prácticamente era como el material volcánico, los metían allá y en momentos, en instantes, quedaban solo los huesos porque la carne se derretía del calor tan terrible. Cuando Nerón quiso quemar a Juan y lo echó en brea ardiente, Juan fue como si lo echaran en una colada fría, porque a Juan no le pasó absolutamente nada. El apóstol Juan no se quemó, y eso casi enloquece a Nerón, y mandó que lo exiliasen en la tierra esta, ¿cómo se llama? En la isla de Patmos. Por eso cuando él escribe Apocalipsis dice: yo estaba en el Señor en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Patmos, una isla en el mar Egeo, una isla rocosa, que no se daba nada. O sea, si quisieran sembrar, nada se daba, porque hay islas así, nada se daba, solo piedra. Se mandaban allá las personas para que se murieran de hambre. Pero ¿sabía usted que Juan no murió en la isla de Patmos? Juan regresó a Éfeso a prácticamente terminar su ministerio. Juan fue pastor de Éfeso. Y todas estas cosas, hablando de esa bestia horrible, terrible, poderosa, duró hasta el año 483, que fue cuando los turcos, los bárbaros, destruyeron ese poder militar de Roma. ¿Pero por qué lo destruyeron? Porque Roma se resquebrajó internamente. Roma, el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, la inmundicia, todo lo inmoral destruyó a Roma. La mayoría de los césares y de todos los del concilio, los del consejo, todos ellos tenían varias mujeres, varios hombres, porque el bisexualismo se apoderó de Roma, el bisexualismo, y fue destruyéndolos, y esta inmoralidad hizo que bajaran la guardia, porque durante muchos años nadie pudo hacerle frente. Vea, cuando Roma empieza a ser un imperio, los cartagineses, que eran los que gobernaban antes, los que vivían allí, esa nación de Cartago, la ciudad de Cartago, que eran poderosos y habían tomado todo lo que tenía que ver con Europa prácticamente. Roma empieza a herirlos poco a poco, empieza a herirlos, a destruirlos, hasta que toma el control de todo el mundo durante todos esos años. Ayúdenme a hacer la cuenta, si tomaron el control prácticamente en el año 60 y algo de Israel, hasta el año 483, o sea que duraron gobernando a Israel durante 540 años aproximadamente. Por eso cuando le preguntan al Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? El Señor mejor no les dijo cuándo, sino que a usted no les toca saber. En Hechos capítulo 1, versículo 7, 8, cuando le dicen: Señor, tú vas a restaurar a Israel, o sea, vas a destruir a los romanos y va a quedar Israel otra vez como reino libre. Y el Señor le dice: mejor llénense del Espíritu Santo. Porque en ese momento llevaban, recuerde, 90 años apenas, 93, y eran 540 y algo de años. O sea que le quedaban a ellos más de 400 años. Claro, hermano, como 440 años les quedaban todavía de subyugación, de que ese imperio fuera poderoso. Y eso que, como les decía la vez pasada, ¿recuerdan? Que Roma estaba dividida en dos partes, lo que era Roma oriental y Roma occidental, Roma normal y la Roma de Constantinopla.
Y la Roma de Constantinopla duró hasta el año 1480 y algo de nuestra era cristiana. Y todavía no, ejerce hegemonía en muchos municipios de Colombia y del mundo. Mire, hay pueblos donde Roma manda. ¿Saben a qué me refiero, cierto, hermano? A la Iglesia Católica Romana. Hasta hace algunos años, los cristianos, cuando se morían, era un problema. Tocaba orarle, Señor, que no se mueran, porque no había dónde enterrarlos. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos enterrados debajo de árboles, en fincas, en patios de casas? Porque el cura, sacerdote, el párroco, era el que ejercía el poder, el monopolio de los cementerios. Y entonces, como no era cristiano, para él era un semisimio y tocaba enterrarlo donde fuera. Ustedes verán, ustedes son cristianos, o sea, son evangélicos, protestantes se les llama más que todo. Usted verá dónde se entierran sus muertos, y aunque se pusieran derechos de petición que no existían como tal, pero bueno, se pasaban carta de lo que fuera, no, el cura era el que mandaba. A mí me llegaron a preguntar en Fome que varias veces, bueno, y si ustedes se mueren, ¿dónde los van a enterrar? Porque la gente estaba acostumbrada a eso. Y pues gracias al Señor se le quitó ese poder a Roma de los cementerios, y hoy es un bien público. Hoy es para todos, sea musulmán, sea de Confucio, sea de la religión que sea, hindú, se murió y podemos enterrarlos en los cementerios gracias al Señor. Pero Roma ejerció mucho poder, mucho. Por ejemplo, en el tiempo de los godos y de los liberales aquí en Colombia, en la violencia del año 60, eso fue complicado, porque muchos, de verdad, no todos, pero salían también a destruir liberales, a matar liberales, a acabar con eso. Y era una guerra, hermano, aquí en Colombia muy impresionante. Pero gracias al Señor, pues la Constitución del 91 sí, fue el 91, nos ayudó y nos dio vía libre. Dios obró en esa situación y somos un Estado laico. Gracias a Dios. Podemos ejercer cualquier profesión o confesión. Podemos creer en lo que nosotros queramos. Qué bendición esto. Gloria al Señor. Dios fue bueno con nosotros y vivimos en un tiempo maravilloso. Y el que diga que es difícil ser cristiano hoy día es porque es flojo delante del Señor. Hoy no nos persiguen. Hoy no nos quitan la Biblia, no nos la queman. Hoy tenemos derecho, porque pagamos también impuestos. Como iglesia cristiana tenemos derecho de ejercer nuestra vida cristiana donde sea y le damos gloria al Señor. Pero mire que Roma, aunque se acabó prácticamente, todavía ejerce en el mundo muchas cosas. Las leyes que tenemos, ¿de dónde vienen? De Roma. Todo el derecho penal que tenemos, judicial, viene de Roma todavía. Los números romanos, ¿qué más? Bueno, una cantidad de cosas. Nuestro idioma, porque muchas de nuestras palabras vienen del latín. Usted mira etimológicamente una palabra y le va a decir, viene del latín tal, y quiere decir tal. Y hasta hace años daban las misas en latín. Dominus Resus, y quedaban los hermanos o los feligreses sin la palabra de Dios. ¿Por qué la Iglesia Católica durante tantos años dio las misas en latín? Para que el pueblo no recibiera la verdad, la palabra del Señor. Porque la verdad os hará libres, dice la Escritura. Qué bueno todo esto, ¿cierto, amados hermanos? Entonces, para el año 150 a.C., cuando el Imperio Romano gobernaba, no tanto en Israel, poco a poco fueron ellos expandiéndose, porque así como duró entronado, también duró muchos años para gobernar, o sea, para tomar el poder de todo. No como Alejandro Magno, que eso fue rápido, no, Roma se demoró, poco a poco fue. Pero cuando llegó a Israel, pues tremendo. Una nota antes que se me olvide, cuando Alejandro Magno del Imperio griego llegó a Jerusalén para destruirla, ¿sabe qué hizo el sacerdote de turno? Sacó la Biblia, porque entró Alejandro Magno a Jerusalén con la espada en la mano para conquistarla, e inmediatamente el sacerdote sacó la Biblia, la palabra de Dios o todo el Antiguo Testamento, y le dijo,
señor Alejandro, antes de destruirnos, quiero decirle algo. Quiero que escuche esta profecía que se dio de usted. Y empieza a leerle a Alejandro Magno la palabra de Dios. Como Daniel, con todas las señales, había hablado de él y que iba a entrar a Jerusalén. Como Dios le dice, Dios es el que te dio el permiso, Alejandro, para que tú hagas todo esto. Claro que no le leyó que se iba a morir pronto. Eso sí no se lo leyó. ¿Y sabe qué hizo Alejandro Magno? Se arrodilló, puso la espada en el piso, se arrodilló y no destruyó Jerusalén. Levantó sus manos, dio gracias a Dios, al Dios de los hebreos, por esa palabra que la había cumplido en él y no destruyó Jerusalén. Alejandro Magno no destruyó Jerusalén. Qué buena es esa palabra, ¿cierto, hermanos? Tan preciosa. Quizás nos parezca feo un poco de historia, pero el que no conoce la historia, dijo alguien, está condenado a repetirla o a repetir los errores. Por eso es bueno conocer la palabra del Señor para amarla mucho más. Y en este ratico antes de los cultos me gusta, a algunas personas les gusta, quizás a otras no, pero poco a poco entre la repetición y la repetición se nos va quedando algo en el corazón. Que hoy repetimos algo lo de hace 8 días. Entonces, ¿qué se acuerdan, hermanos? Muchas cosas, yo creo, de esta parte tan hermosa. Y cuando nace nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de la ley, pues estaban gobernando algunos malos, como Herodes, el tetrarca, Herodes el Grande, perdón, que se le llamaba así porque era el rey sobre muchas partes, sobre muchos lugares. Y el Señor Jesucristo nació en ese tiempo. Y cuando llegan los reyes magos, o la palabra mago significa sabio, no que eran brujos ni nada de eso. ¿De dónde venían? Del oriente. Se dice que estos reyes venían de Mesopotamia, que era del tiempo de Abraham. ¿Recuerda que Abraham salió de Mesopotamia? Y un profeta llamado, ¿cómo era que se llamaba? Balaán. Balaán había profetizado de la estrella que iba a mostrar el Salvador. Ustedes han leído, hermano, en Números, que él habla de esa estrella. Y muchas personas en otras partes del mundo esperaban ese Mesías, ese Salvador. La estrella que ellos vieron en el oriente los iban guiando, los iba guiando hasta que llegaron ¿a dónde? A Jerusalén. Llegaron a Jerusalén, donde estaba el rey Herodes. Y cuando ellos llegan, parece, hermano, que venían más de un año buscando al Señor Jesucristo. Por eso cuando ellos llegan, Jesús más o menos tenía entre 1 año y medio, 2 años de edad. Y cuando llegan a Jerusalén, ¿sabe qué pasó con la estrella? Se desapareció. La estrella se desapareció cuando llegaron a Jerusalén. ¿Por qué se desaparecería? ¿Ustedes qué piensan, hermano? Gloria al Señor. ¿Por qué qué? ¿Ya habían encontrado al Mesías? Bueno, hasta ese punto llegó. Esa era la guía. La estrella vino desde Mesopotamia, desde el oriente. Dice que vinieron los reyes magos o sabios. Vinieron desde el oriente, desde Mesopotamia, caminando más de 1500 kilómetros aproximadamente. Y mirando la estrella, cuando llega a Jerusalén, la estrella se desaparece, porque recuerde que la estrella no es para todo el mundo, no era para Herodes. Si Herodes la hubiera visto, Herodes sigue al Señor, a la estrella, y mata al Señor Jesucristo. Ellos llegan y como se desapareció la estrella, comienzan a preguntar y llegan hasta Herodes, porque pensaban que era un descendiente de Herodes. Ellos no sabían muchas cosas y le dicen a Herodes: ¿dónde está el niño de los judíos que nació? Porque pensaban que era en Jerusalén. Si ya la estrella se desapareció es porque era en Jerusalén y el Señor no iba a nacer en Jerusalén. Y entonces Herodes le pregunta a los sacerdotes: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y le dicen: en Belén de Judea, porque así está escrito, tan. Y es cuando ellos se van para Belén, ya guiados por la palabra. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones uno va a seguir señales, pero también lo principal es seguir la palabra de Dios. Ya que la Biblia dice que es la palabra profética más segura.
¿Sabían ustedes que hay gente que se guía es por la estrella? O sea, por señales, por sueños, por visiones. Y el Señor le mostró a fulano de tal cosa y seguían por eso. Seguían por una cosa, seguían por la otra. Y por eso las iglesias o sectas donde se profetiza, esas iglesias son llenas de gente. Porque a muchos les gusta la profecía. Hay una iglesia que llama la profecía, de la profecía. Hay otra que hablamos que diga, ¿cómo es que llama? Ministerial de Jesucristo, que es, pasa a la gente y de una vez le van profetizando y profetizando. Hay gente en la internet que lo único que hace es profetizar y por eso muchos tienen tanta audiencia, porque le profetizan, mira, te va a llegar esto, Dios te va a decir, Dios te dice que tiene y tantas cosas. Es bueno esa parte de los sueños, ¿qué más? De profecías, etcétera, etcétera, visiones, pero lo mejor de todo es la palabra de Dios. Porque con las señales usted llegará hasta cierto punto, mis hermanos, como llegaron los Reyes Magos. Llegaron hasta Jerusalén y ahí quedaron. Hubo que abrir la palabra de Dios para mostrar que era en Belén de Judea que había de nacer el Cristo. De Jerusalén a Belén no está tan lejos, hay un cierto trecho, cierto camino. Y ellos llegaron a Belén y Herodes le dice, cuando lleguen allá y encuentren el niño, entonces me van a decir a mí para que yo vaya y lo adore. ¿Por qué Herodes no fue con los Reyes Magos? Porque Herodes era un gran rey y todo el mundo sabía que Herodes era un loco, él era esquizofrénico. Herodes prácticamente fue como un Nabucodonosor, loco. Él era idumeo, o sea, de la familia de Esaú. Y usted sabe que Esaú con Jacob siempre tuvieron una rivalidad. Y los idumeos siempre quisieron vencer a Jacob y quitarse ese yugo, porque recuerde que el Señor lo puso como siervo de Jacob. Y ellos querían quitarse ese yugo. Pues era un verdugo, hermano. Para Israel fue un verdugo. Herodes mató mucha gente. Malo. O sea, su poder lo ejerció con dureza porque los romanos lo pusieron a Herodes como gobernante, pero gobernaban los romanos como tal, ¿no? Entonces, si Herodes hubiera ido a Belén, pues todo el mundo se hubiera alertado y no había quedado nada en secreto, primero, y segundo, la gente no le hubiera dicho dónde estaba el niño, porque dirían, como un rey va a venir, como Herodes, que no quiere quitarse del poder, va a venir a adorar a un rey, al rey que ha nacido. Por eso él dijo, vayan ustedes y cuando lleguen allá me dicen dónde está, yo voy secretamente y lo mato. Eso lo había quedado pensado. Pero el Señor dice que se le apareció en sueños a estos reyes y les dijo, devuélvanse por el camino, devuélvanse a su casa por otro camino que fue mucho más largo, pero que ellos hicieron caso y se salvó el niño, o Dios salvó a este niño, que era nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces pues terminamos esta parte. Jesús creció, murió y resucitó, y ya empezamos la próxima con la ayuda de Dios, con el tiempo de la gracia, que es donde vivimos ahora. ¿Hay alguna pregunta acerca de este tiempo de la ley, hermanos?